la interpretación nuestra, sino de acuerdo a lo que nos dicen. Confiable, reservada, o sea que es propia de cada individuo. Solo el individuo autoriza que otra persona o una tercera persona conozca acerca de eso. Obligatoria para dar seguimiento, por ley es obligatoria. Uno no puede dar asistencia clínica o asistencia sanitaria sin registrar en esa historia clínica, y es privada. O sea que no se puede publicar, es privada, privada. La siguiente es relacionada a los aspectos legales, que precisamente es el registro obligatorio, según la ley, de las condiciones de salud del individuo, privado sometido a reserva. Estos son lo que aparece en la mayoría de legislaciones, que únicamente puede ser conocida por tercero, previa autorización del individuo dueño de esa historia, o en los casos previstos por la ley. O sea, solo que venga con una orden judicial, yo puedo darle a un tercero información acerca de esa historia de ese individuo. Y otro de los aspectos importantes, les decía, que es la comunicación. En niños y adolescentes reviste suma importancia porque no tienen autonomía plena de lo que pueden hacer, y por tanto eh, la información que nos cuentan no está regulada por ellos mismos totalmente, sino que depende de sus tutores, fundamentalmente. Por eso este señor Jordan o Jordán, José Jordán, decía que el pediatra es el médico de los niños, el psicólogo de los padres, porque trata de mantener calmados a los padres, que no se angustien tanto, o bajarle las angustias a los padres, y el psiquiatra de los abuelos, porque los abuelos se vuelven locos por los nietos, decía poéticamente este señor. Pues el problema con los niños pequeños es que no pueden comunicarse bien, y por tanto la comunicación se transfiere a terceras personas, que son generalmente los padres del niño. Usualmente la madre, pues, pero a veces el padre, a veces otro miembro, más raramente otro miembro de la familia. Las tías, las abuelas, los hermanos mayores, etcétera. De ahí que el modelo de relación, en la relación médico-paciente, dependerá de la personalidad del médico y de la familia del menor. Recuerden que hay familias que son muy centralizadas, dependientes, muy reguladas. Hay familias que son desordenadas, otras son organizadas. Hay familias emocionales, hay familias que manejan el nivel de emoción un poco más tranquilo. Entonces uno tiene que adaptar esa relación, esa comunicación al entorno, al contexto de cada familia. Eso cuando se trata de niños pequeños. Con el adolescente el trato es un poco más directo, porque ya el adolescente, si bien es autónomo completamente, ya tiene más. Por favor, bajen la voz que estoy en clase. Estoy en una clase. Si bajan la voz un poquito, nada más. No, no, pueden hablar, pero no tan. Por favor. Entonces, con el adolescente el trato es más directo, se asemeja más a la relación bidireccional que hay entre un médico y un paciente adulto, porque él ya tiene conocimiento, ya interpreta, ya razona, y por tanto puede darnos información. Es muy importante que nos dé información, de hecho. Si el adolescente no habla, vamos a quedar con muchas lagunas de conocimiento para establecer diagnósticos probables de sus problemas de salud. Y de hecho, pues es común que por sus problemas de salud incluso no hablen todo lo que tiene que hablar o todo lo que tiene que contar, sobre todo si tiene relación con familiares, y si los familiares están ahí, entonces a veces se requiere establecer
un poco más de privacidad cuando hacemos una historia con el adolescente, porque hay cosas que nos puede contar a nosotros solo, que no nos contaría en presencia de los familiares, sobre todo los abusos y todas esas cosas. Pero para el examen físico sí tiene que estar siempre un acompañante para evitar problemas de que nos demanden porque nos acusen de abusos deshonestos, etcétera, etcétera. Los médicos, de hecho, deben cultivar la amabilidad, la paciencia y las habilidades sociales, pero además los pediatras deben tener una cualidad que es el amor a los niños. El que no le gustan los niños no debería ser pediatra. Pues que no es que no les gusten, pues que no le gusta o que no soporta el trajín de los niños, no debería buscar cómo ser pediatra definitivamente. En cuanto a la comunicación, hay algunas recomendaciones dependiendo del ciclo de vida del individuo, de la etapa del ciclo de vida del individuo. Se recomienda en recién nacidos y lactantes, que está claro que no se puede establecer una comunicación verbal, usar un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, sobre todo cuando el lactante ya es grandecito y ya comienza a interpretar cosas. Intentar explorar al bebé con cuidado, evitar o minimizar el dolor y las molestias durante el examen fundamentalmente, y tratar de disminuir la angustia de los padres y los miedos naturales del niño. Hay que ser juguetón con el niño, de hecho, el niño pequeño. Una experiencia que yo tuve recién, yo ya no doy consulta, pero ahora una vecinita mía de 4 meses, como paso corriendo por su casa y me ve constantemente regando el césped, etcétera. Entonces, como yo la saludo, ella ahora cada vez que paso me levanta los brazos y me echa una gran risa, porque está acostumbrada a verme, a que le sonría, a que sea amable con ella, y entonces el niño tiene que ganarse la confianza de ustedes para que pueda establecer una mejor relación, sobre todo al examen físico, pues, porque obviamente a los 4 meses no nos va a decir muchas cosas, nada prácticamente, pero sí al examen físico se requiere tranquilidad para poder obtener mejores signos para establecer diagnóstico. En el preescolar ya se puede lograr cierto grado de comunicación verbal, pero el escolar, sobre todo si no va a preescolar, a la escuela preescolar, todavía es huraño, llora ante extraño, es aprensivo, entonces hay que intentar ganarse la confianza y amistad del niño, explicar la exploración con palabras simples, es mejor tratar de explorar la boca sin el depresor, es posible, si uno aprende a dar a una orientación en el examen físico, no usar el depresor. Yo no uso depresor, pero hay niños que obviamente, dependiendo de su estado emocional, no abren la boca con lo que yo trato de orientarles para que la abran, porque están muy aprensivos. Entonces, en ese caso sí uso depresor. Solo en la sin remedio uso depresor, en otras palabras. No mentir cuando se le haga algún procedimiento médico y siempre tratar de disminuir el miedo del niño particularmente, aunque también de los padres. Ya en la edad escolar es de los 6 años a los 10 años. El preescolar es de los 2 años más o menos hasta los 5 años. Y el lactante menor, menos de 6 meses, lactante mayor, 6 meses a 18 meses según los libros, pero en la práctica lo llevamos hasta los 2 años. Entonces el escolar ya está en edad de comprender, porque ya va a la escuela, ya entiende muchas cosas. Sin embargo, informarle las cosas con lenguaje sencillo sobre los temas más importantes de su salud, pero algunos todavía pueden mostrar sus miedos y pueden preguntar sobre su enfermedad también.
Entonces hay que intentar calmarlo, contestar a todas sus preguntas de forma veraz y real. Esto es duro, por ejemplo, con pacientes que tienen, niños que tienen problemas severos de salud grave, pero hay que decirles para que de alguna forma que tienen una oportunidad de salir adelante y, por ejemplo, la leucemia es de los cánceres que más mejor pronóstico tienen, sobre todo cuando es linfoblástica. Leucemia linfoblástica aguda en países desarrollados, sobrevivencia a 5 años hasta 80%. O sea, que tampoco es que si tiene una leucemia ya lo vamos a ver con tristeza porque se va a morir. No, la mayoría, de hecho, con un adecuado abordaje sobreviven y se declaran curados a los 5 años. El adolescente, de entrada, hay que intentar ganar su confianza. Ustedes saben que los adolescentes ya son desconfiados con todo el mundo, hasta con sus padres. Asegurarle la confidencialidad de la información sobre él y sus problemas de salud. O sea, que son privados, son de él y que uno no va ni a sus padres, pues tiene derecho a contarle, a menos que sea un problema físico, que ni modo, hay que decirle pues de que necesitan contarle a los padres porque tiene implicancia de otro tipo, pues lesiones físicas, abusos, violaciones, etcétera. El adolescente ya es capaz de asumir una autonomía progresiva en las decisiones que están relacionadas con su salud y hay que tratar de hacerlo partícipe a la familia sobre los problemas del adolescente de forma armónica y siempre pidiéndole consentimiento al joven. Por eso les decía que el dueño de la historia es el individuo que está haciendo esa historia, no son los padres, es el adolescente en este caso. Por tanto, cada cosa que le vamos a mencionar a los tutores tiene que ser con consentimiento del joven. La identificación, los hallazgos, el diagnóstico, las indicaciones, el seguimiento y precisión exacta del estado de salud del niño, esto es de obligatorio registro y representan la certificación de la conducta del profesional. Ustedes ya han visto expedientes, historias clínicas y a veces, o no sé si han visto los expedientes de las consultas privadas. A veces escriban 4 líneas, 5 líneas el médico de consulta privada y si es cirujano, peor, solo escribe 2 líneas, 3 líneas, el diagnóstico y qué es lo que le va a hacer y no escribe un poco de cosas. Todas esas omisiones pueden tener repercusiones legales. Por tanto, es obligatorio el registro. Y en eso, pues, una crítica para nosotros los médicos es que tratamos de escribir lo menos posible. En ese sentido, yo alabo, por ejemplo, a las enfermeras. Las enfermeras escriben hasta los suspiros. Y es bueno eso porque sistematizan mejor que nosotros los médicos. Yo incluso con mi tesis de epidemiólogo, yo hice una investigación de neumonía asociada a ventilación mecánica y no había ningún diagnóstico del problema que yo tenía, que yo estaba investigando. Y hice el diagnóstico por revisión de todas las notas, no solo de los médicos, también notas de enfermería. Porque las notas de enfermería tienen cosas a veces que no escribimos nosotros los médicos y que son importantes para el seguimiento del paciente. Una vez consignada la información, no puede modificarse so pena de incurrir en falsedad y el documento se debe tratar cuidadosamente para asegurar su integridad y adecuada presentación. En cuanto a la anamnesis o interrogatorio, pues está de más decir algo que ustedes ya vieron y les han venido hablando a través de la carrera, que es la empatía, o sea, ponerse en lugar del otro,
sentir mentalmente por lo menos la situación del otro. Preguntas deben ser en lenguaje claro y sencillo, que las entiendan el interlocutor, sea tutor o el niño. Se debe interactuar con los dos y varía de acuerdo al entorno donde se desarrolle. No es lo mismo una consulta de emergencia donde yo tengo prioridades que atender y por tanto tengo que hacer averiguaciones priorizadas acerca de la funcionalidad vital a una consulta externa. Una consulta externa yo puedo tomarme mi tiempo para averiguar los problemas y dirigir el interrogatorio de una manera más precisa. En emergencia es precisa, pero en cuanto a la funcionalidad vital, para evitar daño o muerte. Entonces, siguiendo con la historia clínica, la primera parte que tenemos obviamente va a ser la identificación. Y en la identificación no debe faltar estos elementos mencionados en la diapositiva: fecha y hora, número de expediente, obviamente, nombres, lugar y fecha de nacimiento, sexo, edad, lugar de procedencia. ¿Dónde vive, verdad? No es dónde nació, sino dónde vive. En cuanto a la identificación, bueno, en cuanto a la edad, es importante que si es menor de 2 años, le ponga la edad en meses. Eso es importante porque no es lo mismo un niño que tiene 1 año de 13 meses que un niño que tiene 1 año de 22 meses. Casi tiene 2 años. Tienen algunas diferencias importantes. Por eso, antes de los 2 años, anoten la edad en meses preferiblemente. Incluso algunos recomiendan hasta los 3 años, porque el crecimiento cerebral mayor se da en útero y hasta los 3 años. Por eso es que, como ustedes van a ver cuando hablemos de examen físico pediátrico, el perímetro cefálico es obligatorio medirlo hasta los 3 años. Ya cumpliendo 3 años, no es necesario estar midiendo perímetro cefálico a menos que haya una alteración visible del cráneo o de la cabeza. Bueno, siguiendo con la identificación, otro aspecto es nombre y ocupación del padre. La ocupación es importante por algunas exposiciones. Por ejemplo, podemos deducir o sospechar algunas intoxicaciones, tal vez, que son silenciosas. El nombre y ocupación de la madre, por las mismas razones. Dirección y teléfono del hogar y de la oficina de los padres. Bueno, ahora con los celulares, creo que ya teléfono del hogar ya casi nadie tiene. Entonces serían los móviles, probablemente. El informante, o sea, quién está dando la información. Si son los dos, el padre y el joven, se anotan los dos. Seguridad social, esto es importante por la cuestión de legalidad también, por los tratamientos, por la referencia, por los abordajes, etcétera. Y la religión, pues que es importante desde el punto de vista de algunas cosas relacionadas a la salud. No serán muchas, pero sí, por ejemplo, las transfusiones de sangre en algunas religiones no se autorizan y por tanto tienen que saber eso, ¿verdad? O los que no toman café, como los mormones, ¿verdad? Que no toman café. A mí me tocó dar clase una vez en una iglesia mormona y pasamos sin café. Pasé 3 días dando clase ahí. Solo a mediodía salía a un establecimiento fuera de la iglesia para poderme beber mi café. En pediatría también es importante la relación de ascendencia, de descendencia más bien, no de ascendencia, porque como son jóvenes no tienen hijos. Entonces, mínimo padre, madre
y hermano, mínimo, pero se puede ampliar dependiendo de algunos problemas de salud. Por ejemplo, en diabetes lo tendría que ampliar. Si el niño tiene problemas o intolerancia a la hidratos de carbono, pues yo lo amplío hasta los abuelos, tal vez hasta los bisabuelos. Ahí los círculos son las mujeres, los cuadrados son los varones en esa representación gráfica. El motivo de consulta es la razón o causa que motiva la visita al médico. Fíjense bien que el motivo de consulta no es el diagnóstico principal. El niño puede llegar porque no duerme y ese es el motivo de consulta. Y realmente no duerme porque tiene un tumor cerebral. Ese es el diagnóstico. Ya. Pero el motivo de consulta no es el tumor. El motivo de consulta es que no duerme. Que después nos damos cuenta que no duerme porque tiene cefalea que aumenta cuando está acostado y además tiene vómitos que aumentan en la madrugada, etcétera, etcétera, que son los característicos datos clásicos de los tumores cerebrales por aumento de la presión intracraneal. Entonces, la razón o causa que motiva la visita al médico es expresada en forma precisa, simple y concreta. Por eso digo, no duerme. Insomnio, pues. No, tal vez no le vamos a poner no duerme, sino le ponemos insomnio. Eso es concreto. Por eso llega. A mí una vez me llegó a la emergencia del Belespay viejo, una señora con una joven, 8 años creo, gordita, ¿y cuál era el motivo de consulta? Era emergencia. ¿Qué me dijo? Que mucho come, no para de comer a las 3 de la madrugada. ¿Me explico? Y ese es el motivo de consulta. No es emergencia, botar la gorra, pero ese es el motivo de consulta. Llegó por eso. Ya está. No me iba a detener a averiguar qué era. Inmediatamente le dije que fuera a consulta o que la llevara al centro de salud, etcétera, etcétera. Es importante utilizar el lenguaje propio del niño cuando la edad o la condición se lo permiten, o bien las palabras del acompañante. En cuanto a la enfermedad actual, es importante marcar cuándo comenzó para tener una idea de si el trastorno es agudo, subagudo o prolongado o hasta crónico. Cuánto tiene de estar con ese problema, desde cuándo tiene ese problema. Ahí dice enfermedad, pues, pero a veces no son enfermedades, son problemas de salud. Espérenme un momento, me llaman de emergencia. Ok, me disculpan. Entonces, decíamos inicio de oración para darnos una idea de la duración, la secuencia del problema, cómo ha evolucionado. Evolución en orden secuencial, o sea, cronométrico. Secuencial y cronológico, qué comenzó primero y en qué tiempo, cuántos meses tiene, cuántos días tiene, etcétera, etcétera. Se ordena de importancia los eventos. Obviamente uno deduce que la causa de consulta o el motivo de consulta es el principal problema, pero a veces dentro de esa averiguación nos damos cuenta que ese no es el principal problema, sino que es otro. Por tanto, pues uno con el conocimiento clínico que tiene va ordenando por importancia los eventos. Diferenciar enfermedad actual de enfermedad previa, las características de los síntomas mediante preguntas dirigidas,
preguntas claras, concisas y precisas, redacción coherente y secuencial. Los tratamientos realizados y si hubo modificaciones. Es importante, particularmente en el niño y en toda persona, pero en el niño los primeros preconcepcionales, es importante averiguar si el embarazo era deseado o no deseado. La mayoría en nuestros tiempos, cuando yo era joven, éramos no deseados. Pues salimos, no es que no nos quisieran cuando nacimos, pero la mayoría era accidentales. Ahora puede ser que haya más embarazos deseados con esto de la planificación familiar, los proyectos de vida, etcétera, etcétera. En prenatales, controles prenatales, las enfermedades que tuvo la madre durante el embarazo, el consumo de sustancias o medicamentos durante el embarazo, los exámenes realizados, particularmente los resultados alterados, pues que es lo que nos interesa desde el punto de vista de antecedentes prenatales. Los natales, como fue el parto, si fue laborioso, la vía de nacimiento, etcétera, etcétera. Neonatales, cuánto pesó al nacer, la talla al nacer, el Apgar al nacimiento, que más o menos nos dice la vigorosidad del niño, si tuvo asfixia o no, pues el Apgar nos dice si tuvo asfixia o no, la adaptación a la vida intrauterina, el periodo neonatal inmediato, si estuvo en la casa, si estuvo solo en alojamiento, si estuvo hospitalizado en observación o en intermedio o en estado cuidado intensivos neonatales, y el capurro A, que es la edad gestacional estimada por el examen físico. Los alimentarios, si recibió lactancia, cuánto tiempo recibió exclusiva, cuánto tiempo recibió en total lactancia materna, en qué momento que le introdujeron los alimentos no lácteos, que es la lactación. Ablactación es introducción de alimentos no lácteos, que usualmente se comienza con fruta, verdura, ¿verdad? Es lo adecuado, pero hay gente que, por ejemplo, puede ser que si son viven a la orilla del océano, puede ser que le den pescado desde los 3 meses. O sea, eso es lo importante, pues averiguar de acuerdo al contexto. ¿Y por qué digo esto? Porque la historia de alergias puede ir acompañada de la introducción temprana de alimentos alergénicos, intolerancias a los alimentos y cuál es su alimentación actual. Por eso es que la historia clínica del niño y el adolescente es un poco más elaborada que la historia del adulto. Requiere un poquito más de precisión y de acuciosidad. El crecimiento se valora cómo ha evolucionado el peso, la talla, fondo estatural, peso y talla, el neurodesarrollo, cómo se han ido alcanzando los hitos del desarrollo, que a qué edad gateó, que a qué edad dijo sus primeras palabras, que a qué edad, cuál fue su primera palabra, o no cuál fue su primera palabra, sino a qué edad comenzó a conversar, a qué edad comenzó a reconocer las caras, etcétera, etcétera. La escolaridad, si ya es un niño que está en edad escolar o preescolar, las inmunizaciones, a qué edad se las puso. No es necesario poner la fecha, pero si lleva la tarjeta, usualmente pedimos la tarjeta, pero a veces no la tienen. Por lo menos decir a qué edad se las pusieron, número de dosis que le han puesto, si tuvo alguna reacción a las vacunas, sean del PAI u otras vacunas, porque a veces hay otras vacunas comerciales. Por ejemplo, el PAI tiene hepatitis B, pero puede ser que haya algunos vacunados con hepatitis A, antihepatitis A, que comercialmente existe. Puede ser que haya vacunado contra la varicela, que también se encuentra en el comercio de fármacos. O sea, uno puede comprar o ir al pediatra privado y
le ofrecen la vacuna contra la varicela y decide ponérsela y se la ponen, simplemente. Es más, hasta ustedes, si no se han vacunado, pueden ponerse de la varicela, porque si no les dio, les puede dar todavía, aunque están a esta edad. Y la varicela en adultos es peor que la varicela en niños. Yo miré una vez, cuando era médico general, me acuerdo, un señor con varicela, un campesino con varicela, como de 30 y pico de años, creo. Lo botó la varicela. No se murió, pues, pero sí estuvo hospitalizado por la varicela. Yo miré una varicela en adulto cuando era médico general. En cuanto a los antecedentes obviamente se pregunta qué problemas de salud ha tenido, las hospitalizaciones que ha tenido, los antecedentes de cirugías mayores fundamentalmente, exposición a tóxico, puede haber noción de exposición, por ejemplo, si viven en el campo la familia, pues hay que preguntar si almacenan pesticidas en la casa o los almacenan fuera de la casa, etcétera, etcétera. O si el joven o niño ayuda en las labores de control agrícola. Y entonces puede ser que esté expuesto a tóxicos. Manifestaciones de hipersensibilidad como alergias y otras. Antecedentes de trauma, noción de contagio, se los mencionaba con respecto a los tóxicos. Familiares, antecedentes familiares. Bueno, el contagio de enfermedades también, ¿verdad? No solo tóxico. De hecho, tóxico es intoxicación, contagio es de enfermedad, de infecciones, ¿verdad? Antecedentes familiares patológicos, eh, las causas de muertes en la familia, las enfermedades genéticas que puedan estar registradas en la familia, antecedentes de fenómenos de consanguinidad, o sea, reacciones sanguíneas ABO o RH, antecedentes socioeconómicos, culturales, ambientales, que todo eso, recuerden que el entorno influye sobre la salud de todos los individuos y los más vulnerables son los pequeños, mientras más pequeños, más vulnerables, y los ancianos también, ¿verdad? Lugar del paciente dentro de la familia, o sea, si son 5 hermanos, ¿el cuál es? El segundo, el tercero, el cuarto. Con suerte es el último y con mala suerte es el último. ¿Y por qué es mala suerte ser el último? Porque son más. Cada vez que aumenta la familia hay menos recursos para cada uno. Los recursos se tienen que dividir entre más personas y por tanto ese sufre más carencia desde pequeño. O sea, según los estudios, la epidemiología demográfica, los que más sufren son los primeros y los últimos. Los primeros porque los sobrecargan, cuidando a los últimos. Y los últimos, por lo que ya les dije, los recursos son menos por cabeza. A menos que mejore la situación familiar, dejan de ser menos por cabeza. Y su relación con padres y hermanos. Es importante también porque a veces dentro de la misma familia hay algunos riesgos que desconocemos y que pueden invitarnos o hacer sospechar algunos diagnósticos. Y luego viene la revisión por sistema. Recuerden que esta revisión por sistema ya es un poco dirigida si ha tenido problemas respiratorios, cardiovasculares, musculoesqueléticos. Y si no entienden, le explicamos qué significa eso, problemas como tal cosa, gastrointestinales, geniturinarios, hematológicos y linfáticos, endocrinos. Todo eso está en la historia clínica. O sea, en el formato de historia clínica que ustedes registran, el endocrino, neuropsiquiátrico, piel y panera, impacto de la enfermedad en la familia y respuesta cultural a la enfermedad. Entonces, una vez que terminamos el interrogatorio, pasamos al examen físico. No vamos a explayarnos aquí, solo vamos a resumir. Ya vamos a hablar del examen físico aparte. Establecemos el diagnóstico o impresión diagnóstica y los primeros planes, tanto de diagnóstico como de abordaje o terapéutico.
el nombre del que hace la historia, el registro médico, el código y la firma. Es importante en cuanto al lactante, en cuanto a las etapas de del ciclo de vida, concentrarse en los lactantes, en el crecimiento y desarrollo, en si tienen anomalías congénitas o si tienen consecuencias de problemas neonatales. Sobre todo los que tienen antecedentes neonatales de hospitalización, hay que buscar este tipo de problemas. O sea, consecuencias, secuelas o complicaciones de esos problemas que tuvieron antes. El método de aclaración predominante es la observación. Sin embargo, colaboran muy poco con la observación porque son muy agitados. El examen se debe hacer preferiblemente en la mesa de examen y el equipo mínimo, camilla pues, o le llaman mesa de examen también. Y mínimo se debe usar estetoscopio, cinta métrica, porque hay que medirlo, baja lengua, que ya les dije que en estos niños sí es obligatorio porque no le van a cumplir ninguna orientación, no le van a poder ver la garganta sin un baja lengua, y un equipo de órganos de los sentidos, que su agujita para ver la sensibilidad, que su martillo de reflejo para ver las respuestas reflejas. Mínimo. En el lactante, el orden depende del estado del niño, pero independientemente del orden que lleven, dar lazos breves para alimentación, arrullo, cambio de pañal y dejar por último la exploración de maniobras incómodas o penetrantes. Por ejemplo, todo lo que es revisión de oído, nariz, laringe o garganta, las caderas, eso es sobre todo los niños pequeñitos que pueden tener una luxación congénita de cadera y se les pasó en el hospital porque no le hicieron las maniobras que son obligatorias en el recién nacido que nace o porque nació en la casa, por ejemplo. Todo eso se deja al final porque es molesto. Ya en mayores de 6 meses, ya estos tienen ansiedad ante extraños porque ya reconocen caras. El pequeñito no reconoce las caras, entonces le da lo mismo que esté quien esté. Si está recho, y si está sonriente, independientemente que sea un extraño. Pero esto sí, ante extraños se van a poner huraño. Y también ansiedad por separación, por eso es mejor tenerlo con la madre. El método y orden por esas razones son flexibles. Se logra familiarizar al paciente con un incremento gradual en magnitud de los contactos visuales, lo que les decía, ver al niño, hablarle, sonreír, hacerle mueca, hacerse loco, pues, hacerse el payaso con el niño para que el niño entre en confianza. ¿Ya? Y contacto físico. Algunos hasta se ponen nariz de payaso y todo eso, pero yo no lo haría porque, ¿por qué? Porque tengo suficiente cara de payaso y aparte de eso, eh, a algunos niños le asustan los payasos convencionales, pues. Permitir que esté cerca de los padres, preferentemente en los brazos. En mayores de 1 año concentramos en contenido y claridad del lenguaje porque ya nos entienden mejor y bueno, valoramos qué habla él y qué tan claro lo habla, porque son hitos de desarrollo. La marcha son hitos de desarrollo. Si gatea, si ya camina, no camina, ya está comenzando a dar sus pasitos, etcétera. El aspecto de los miembros inferiores, capacidad auditiva. Ya exploramos el oído medio con el otoscopio. Si hay desviaciones oculares o problemas de agudeza visual, eso ya lo podemos valorar en estos niños. Y cómo se comportan ante el entorno. O sea, porque ellos ya pueden tener desarrollada la afectividad, o sea, el cariño hacia sus padres, hacia sus cuidadores y lo huraño contra nosotros.
El método de exploración, gran variedad a nivel de actividad y colaboración. Hay que valorar la marcha, ponerlo a caminar, si ya camina, por supuesto, o ponerlo a gatear si todavía no camina, o a reptar, porque hay unos que no gatean nunca, sino que reptan. Pero la verdad es que por lo menos se debería mantener de pie, agarrado de los brazos de la silla. Por lo menos a eso hay que ponerlo, el que no camina, y ver cómo se sostiene en pie. El lenguaje, qué tan rico es el lenguaje. Examinar en el regazo de la madre es lo más recomendable para que el niño esté confortable, confiado. La otoscopía se hace también, como es molesta, en el regazo o en la mesa de examen, pero siempre sosteniéndolo a la orilla de la madre. Y se puede ayudar al examen con dándole juguetes, ¿verdad? Por eso algunos pediatras usan eh, camisas de muñequito, el estetoscopio se cuelga un muñequito, etcétera, etcétera. Tienen peluches en las camillas, etcétera. Preescolares, mayor colaboración, han vencido el temor de separación y ya el ordenamiento se da de pies a cabeza. Porque el preescolar, cuando ya comience a ir a preescolar, podrá llorar 2, 3 días, una semana lo más. Pero ya la segunda semana ya agarró confianza con los otros niños, ¿verdad? Que también llegaron llorando. Entonces ya ellos se pueden relacionar un poco mejor y colaborar más. Han vencido el temor de separación porque ya se separaron en el preescolar. Ordenamiento de pies a cabeza, preferiblemente, no de cabeza a pie. Reforzar la confianza del niño felicitándolo por cada colaboración que nos da para examinarlo. Eso le da confianza. En los escolares nos concentramos en el interrogatorio porque ya ellos nos dicen muchas cosas propias de su razonamiento. Y bueno, los problemas principales son infecciones menores, alergias, sobre todo cutáneos, dolores benignos, crecimiento, dentición, trauma físico. Ya los escolares, de hecho, los escolares son los niños o los individuos o las personas que tienen menos problemas de salud. Las personas más sanas, el estándar de sanidad, que no existe realmente porque nadie es totalmente sano, pero el que más se acerca al estándar de sanidad es el niño escolar. Ese es el que menos sufre problemas de salud. Porque ya entramos a la adolescencia y nos volvemos rebeldes y entonces nos exponemos a otros riesgos y vuelven a aumentar los problemas de salud. O sea, el que tiene más problemas es el recién nacido, inmediato. Luego ya el lactante menor, luego el lactante mayor ya tiene menos, pero sigue teniendo. El preescolar ya tiene menos que el lactante menor y el escolar es el que tiene menos que todo el mundo. Desde el punto de vista de salud, el individuo más feliz es el escolar. Porque ya en la adolescencia vuelven los traumas, sobre todo los físicos vuelven, pero también los psíquicos, que es el otro problema de la adolescencia. Entonces, aquí más que todo problemas de caries, que se golpearon, se chollaron las rodillas por andar correteando, y dolores a veces benignos porque son los dolores del estiramiento osteomuscular, que le dicen dolores de crecimiento, y la mayoría de infecciones son menores. Y alergias también, hasta se ríen de las alergias, se andan rascando y con eso solucionan sus problemas. Y el adolescente, bueno, ya no tenemos el adolescente, no me acordaba. Bueno, el adolescente ya es casi como el adulto, de hecho. Entonces, el escolar de cabeza a pie de manera fácil y rápida colaboran bastante. Conversación, se debe meter conversación de la vida cotidiana, respetar la modestia y pudor, informar previamente todo lo que se va a hacer. O sea, no creamos que como son niños, ya son niños, pero un poco más grandecitos.
les da pena un poco de cosas. Por tanto, hay que ponerle batita, o sea, no desnudarlos delante de todo el mundo o no dejarlos en calzoncillo delante de todo el mundo, a las niñas en calzoncito, porque les da pena. Eso es una violación a la integridad de la persona. Entonces, es mejor usar bata, sábana. Y pasamos al examen físico. El examen físico es importante que sea en un entorno sistemático de atención continua, idealmente a puerta cerrada, aunque sean niños, y sin interrupciones. Sabemos que dependiendo del contexto, esto es a veces poco probable, la puerta cerrada, pero eso es lo ideal. También privacidad de ser posible, por eso es importante la puerta cerrada. En tiempo suficiente para interrogar y explorar. Con una comunicación adecuada médico-paciente, se debe escuchar a los padres y a los niños, no enojarse, es importante, ser serios, ganar la confianza del niño, tratar de evitar provocar el llanto del niño y hay que ser paciente, paciente y pacientes. Nosotros mismos tenemos que ser pacientes. Mediciones obligatorias en niños: temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria y tensión arterial. Yo sé que en la mayoría de lugares solo toman temperatura cardíaca y tal vez respiratoria. La tensión arterial casi no la toman en ningún lugar, a menos que sea adulto. Y ahí están los rangos: recién nacido, lactante menor, lactante mayor, de frecuencia cardíaca, niños de 2 a 4, niños de 6 a 8, edades posteriores. La respiratoria, los rangos, igual, en las mismas edades. Como esto lo pueden verificar en la diapositiva, no me detengo más. Presiones sanguíneas, rangos. Pero en cuanto a la presión sanguínea, que de todo modo ni la toman, probablemente la mayoría, pero si la toman, tienen una referencia acá, pero lo preferible son las curvas estandarizadas de presión arterial, que son curvas, así como las de curva peso-talla, existen curvas de presión percentilares de presión arterial de niños y de niñas, diferencia a niños con niñas. Y depende de la edad. Estas son las curvas hasta el primer año, de 0 meses hasta los 12 meses. Y los percentiles 95 al 50, suponiendo que del 50 al 95 es lo normal. Abajo del 50 es hipotensión, arriba de 95 es hipertensión. Y ahí tienen a la izquierda de niños, a la derecha de niñas. Pueden encontrar, solo le meten al Dios Google la búsqueda curvas de presión para niños y les da probablemente una mejor imagen que esta. O sea, no necesitan, la van a tener en la diapositiva, pero no necesitan más cosas. Un momento. Su comidita, todas las cosas las recibe por el cordón umbilical, entonces no gasta nada casi. Gasta, pero poco. Mientras cuando nace ya tiene que comenzar a hacer su propio gasto calórico, porque no crean, succionar un pezón produce gasto calórico, es actividad física que produce gasto calórico, se está moviendo los brazos, las piernas, etcétera. Entonces por eso baja peso. Pero esto debe ser recuperable a los 7 días. O sea, más o menos el niño que va bien, en los 7 días recupera su peso al nacimiento. Duplica el peso en promedio a los 4 o 5 meses, lo triplica al año y cuadruplica a los 2 años. Esa es una mnemotecnia, pero obviamente existen las curvas de crecimiento ponderal y estatural. Estos son promedios de peso al recién nacido de término, 2.500 a 3.999 gramos, es lo normal.
Si es arriba, es macrosómico. Si es abajo, es bajo peso al nacer. Al año de edad, más o menos en promedio pesa 10 kilos. A los 2 años, 12,5 kilos. Para que ustedes vean cómo se va enlenteciendo el crecimiento. Ustedes ven que pasa de 4 kilos, digamos, y en un año aumenta a 6 kilos. Pero ya en el segundo año apenas 2,5 kilos. Es más, este 2,5 kilos sigue así en toda la edad preescolar y escolar. Casi no aumenta de peso. Por eso es que el niño en preescolar y escolar sobre todo adelgaza. Y a veces esa es una preocupación de las madres. Es que lo miro flaco y come y está flaco. Es normal. El niño escolar y preescolar debe ser flaco. Preocúpense si está gordo. Ahí sí preocúpense. Pero si está delgado y tiene buen peso para la edad y buena talla para la edad, no se preocupen de nada. La talla al nacimiento, más o menos 50 centímetros, 50 más o menos 2. O sea, desde 48 a 52. Eso es 50 más o menos 2. Al año 75 centímetros más o menos. 2 a 12 años, pues tienen una fórmula, pero existen las tablas, reitero. A los 3 años el niño en promedio mide 90 centímetros y a los 4 años duplica la talla al nacimiento. O sea, ya anda por 1 metro a los 4 años. La superficie corporal, pues existe fórmulas también, pero lo mejor es que hagan esto, usen este diagrama o nomograma de área superficie corporal, que lo igual ponen al Google ahí la búsqueda de superficie corporal, el nomograma de superficie corporal, y tienen que medir peso y talla de la persona, lo cruzan en el nomograma y eso les da el área de superficie corporal. Aquí tenemos un niño de 100 centímetros y 15 kilos de peso, que son como 33 libras. Entonces cruzan la línea y eso les da un área de superficie corporal de 0,64 centímetros. Luego viene la inspección. Impresión de gravedad la podemos ver desde que el niño entra. El estado de conciencia lo podemos valorar con las características del llanto, si es un llanto fuerte, si es un llanto quejumbroso. Si es un llanto fuerte, pues tiene un buen estado de conciencia, seguramente. Si está quejumbroso, puede tener deprimida la conciencia. Si es llanto a grito o débil, pues lo que ya mencionamos, a gritos, que está bien. Débil, puede ser que esté deprimido. Dismorfia o malformaciones externas evidentes se pueden valorar desde que entra. El estado de hidratación lo vemos con ojos hundidos, sin lágrimas, y lo van a profundizar cuando hablen plan C, plan B, plan A, diarrea, etc. Alteraciones cutáneas llamativas que podemos ver también a la simple observación: hematomas, petequia, ictericia, cianosis o rubicundez, que es piel roja, ¿verdad? La valoración nutricional, mínimo hay que tomar peso talla y perímetro craneal para los menores de 3 años. Ya las otras depende, porque si es un niño desnutrido, sí tendría que tomar perímetro braquial, pliegue subcutáneo, obtener curvas percentilares y puntaje Z normalizado de cada parámetro de peso, de talla, de perímetro craneal, de braquial, de pliegue subcutáneo, etcétera. De hecho, ustedes miraron arriba, más arriba, en una diapositiva que decía Juantro y Juantro Plus. Ese es un software de la OMS que es gratuito, que sirve para hacer encuestas nutricionales o para hacer valoración nutricional individual. Y ahí ustedes pueden dar seguimiento a peso, talla, perímetro craneal, braquial, pliegue subcutáneo y obtener curvas percentilares y curvas de puntaje Z.
Lo pueden revisar en las diapositivas anteriores, lo buscan y lo descargan de la OMS, es gratuito, totalmente. En cuanto a la cabeza, pues podemos ver la forma de la cabeza, las asimetrías se ven de entrada, desproporciones igual, desproporciones craneofacial, craneocorporal. Normalmente, dependiendo de la edad, la cabeza de los lactantes tiende a verse más grande en comparación con el cuerpo, en comparación a otras edades. O sea, la cabeza como crece más en los primeros 3 años, por eso es que es más grande en proporción al cuerpo. Pero ya después de los 3 años, la cabeza se va quedando chiquita, excepto algunos que somos cabezones, y el cuerpo va aumentando, va estirándose, como decimos. Y entonces eso hace que se vea diferente un lactante en comparación con un preescolar o un escolar y menos con un adolescente o adulto. Es importante valorar la fontanela anterior y posterior, las suturas, medir el perímetro cefálico. Ya dijimos que en menores de 3 años, que es cuando está todavía el crecimiento cerebral activo, ya después crece, pero menos, pues ya casi imperceptible. El cráneo ya se solidifica, se cierra. Por eso es que están las suturas y la fontanela amplia, porque como el cerebro está creciendo todavía, necesito esos huesos que sigan creciendo con espacio y que no se solidifiquen, no se junten los huesos parietales con los dos parietales, occipitales con parietales, etcétera, etcétera. Es por esa razón, porque todavía está creciendo. De hecho, hay trastorno de solidificación de suturas tempranas que provoca alteraciones morfológicas del cráneo y por tanto consecuencias neurológicas de esos cráneos, de esas personas. También pueden valorar si hay placas de craneotabes, que son ablandamiento óseo, o tumoraciones óseas, las cuales tienen que delimitar, valorar consistencia y movilidad. Estas son las curvas de perímetro cefálico de niñas y de niños hasta los 18 meses, que es el periodo de mayor crecimiento del cráneo. Ya después sigue creciendo, pero un poco más inclinado. Y si ustedes ven, el crecimiento en el primer año es el mayor. Ya después se forma una pendiente menos pronunciada. Valorar algunas formas anormales de la cabeza, ahí lo pueden leer, lo que son oxicefalia, turricefalia, braquicefalia, escafocefalia, clinocefalia. Es más importante que lo vean. Aquí tienen imágenes de escafocefalia, plagiocefalia anterior, braquicefalia, trigonocefalia, y en las imágenes de abajo el diagrama y niños con esa alteración, plagiocefalia, braquiocefalia, escafocefalia. Ustedes comprenderán que el hecho de que se cierre la sutura medial que va a lo largo del cráneo, en el caso del niño de la tercera, el tercer niño, hizo que se alargara el crecimiento del cráneo y del cerebro. Y por tanto eso compromete algunas estructuras porque no se expandió adecuadamente y el crecimiento cerebral se ve comprometido. Esto lo van a ver un poco más frecuente. Bueno, no los quistes congénitos. Edemas anormales, quiste dermoide, encefalocele y tumores, eso es menos frecuente y es más serio. Pero los dos de abajo, que son los adquiridos, como hematomas, abscesos, bueno, esos pueden ser serios. El capo sucedáneo lo van a ver a cada rato en los nacimientos. El capo sucedáneo no es más que el cuello, la señora que puja antes de alcanzar la dilatación completa, y entonces está pujando y ese reborde del cervicuterino hace presión sobre la piel cabelluda del niño y retiene líquido de edema.
Es como la cosita que usan los obispos, que no sé cómo se llama, siempre la pregunto y siempre me olvida. Cofia, no, cofia es de la enfermera. Bueno, esa cosa, y entonces les queda esta imagen como un gorrito. Ese es un caput sucedáneo, que tiene la característica que cruza las suturas craneales, porque el edema es subcutáneo. En cambio, este no cruza sutura. Ese es un cefalomatoma, que está en el parietal derecho. Esa es una ruptura de vasos del periósteo y hace que superióstico, ¿verdad? Y hace que se acumule sangre entre el periósteo y el hueso. Entonces, el caput sucedáneo se resuelve en 24 horas, máximo en 48 horas. El otro no, pues requiere más tiempo, pero igual se va a resolver porque solo hay que esperar que se reabsorba el hematoma. Depresiones anormales que pueden implicar fractura. Normales, pues son las fontanelas anterior, posterior, mastoidea y fenoidal. La fontanela anterior anatómicamente cierra más tarde, pero desde el punto de vista del examen físico cierra de 9 a 18 meses. La posterior a los 2 meses. O sea, la posterior casi nunca la palpamos a menos que sea un recién nacido o menor de 2 meses, porque ya después de 2 meses no es perceptible. Depresiones, causa de fontanela pequeña, microcefalia, craneosinostosis, hipertiroidismo congénito, fontanela bombada, hidrocefalia, condroplasia, rubéola congénita, etcétera. Suturas, también tenemos que valorar suturas, coronal, frontal, si están abiertas, pues, porque es normal que estén separadas, más bien, no abiertas. Frontal, metópica, sagital, lamboidea, temporal. Aquí tienen una imagen para el resumen de dónde está la ubicación de la fontanela, las suturas y los huesos, que les queda como ilustración. En el cuello, ver el tamaño del cuello, la forma del cuello, si hay deformidades, por ejemplo, tortícolis o pistótono. Se palpan los triángulos cervicales para ver si hay adenopatía, ganglios que pueden ser hitos de tuberculosis o hitos de tumores, por ejemplo. Los ojos, el color de las escleróticas, estas son escleróticas azules, como ven, exoftalmia, enoftalmia, exoftalmia, ojo para afuera, enoftalmia, ojo para adentro. La posición de los ojos en reposo, si hay estrabismo, que es visco, epicantos, parálisis facial, central o periférica. En cuanto a la nariz en los ojos siempre los reflejos, motor, consensual, las pupilas si son isocóricas, o sea, del mismo diámetro, y centrales, fondo de ojo, reflejo pupilar rojo normal, o sea, cuando pasamos el oftalmoscopio, vemos en la pupila un reflejo rojo, eso es el reflejo normal. Si no vemos ese reflejo rojo, que es la retina iluminada, tenemos que ir a ver qué hay ahí. Narinas, hiperémica, pálida, normal. Puede estar hiperémica, roja, pálida, por alergia, normal. Ver si está permeable, si no hay obstrucción. La causa más frecuente de obstrucción, por supuesto, que es el moco. Y si hay problemas respiratorios, puede haber aleteo nasal. O sea, se mueven las alas nasales cuando respiramos. Cavidad oral, dientes, ver los dientes, si hay caries, cavidad oral, hidratación, orofaringe, amígdala, cialorrea, gingivitis, labio paladar hendido, etc. Reflejo, este es como una lista, pues, pero lo más importante es que vean las imágenes al final. Reflejo, bueno, esto ya lo vimos. Aquí tenemos algunas imágenes de algunos trastornos de posición de los ojos, esotropía, exotropía. Esotropía es ojo para adentro, en el caso del ojo izquierdo, ¿verdad? Esotropía, exotropía, ojo izquierdo
hacia afuera, hipertropía, ojo para arriba, hipotropía, ojo para abajo. Córnea para abajo, digamos, pues, porque el ojo en realidad no cambia de posición. Esotropía infantil, aquí tenemos un ejemplo en la primera imagen. Este, este es exotropía, por el contrario. Este es hipertropía e hipotropía. Un ejemplo de cada uno. En los oídos, valorar las secreciones, si hay segrumen, si hay sangre, si hay líquido cefalorraquídeo, pus, la coloración, en el reflejo del tímpano, ver si la membrana es opaca, si hay brillo, normalmente hay brillo. Si es opaca es que hay líquido en el oído medio. Si refleja la luz, eso lo ven en otorrino, principalmente en la asignatura de otorrino, pues lo van a profundizar. La implantación de las orejas. La implantación baja de las orejas, como el de aquí de la imagen de abajo, puede implicar otras alteraciones. Es una anomalía congénita, pero puede implicar que haya otras alteraciones por otro lado. En el cuello, palpación de clavículas, palpación de masas cervicales, posición de la tráquea, ocultación de la carótida, ingurgitación de los vasos del cuello. Este es un higroma quístico de un niño, no es grave esta cosa. Lo único que como está comprimiendo el cuello, la vía respiratoria, por eso está con oxígeno. Pero eso se resuelve relativamente con una cirugía de bajo riesgo. Cardiovascular, presencia de cianosis central. Para ver si hay la cianosis central, lo que vemos es la lengua. O sea, se manifiesta en la lengua la cianosis central, la periférica en labios y uñas. O sea que si la lengua no está morada, la cianosis es periférica. Si la lengua está morada, la cianosis es central. Palpación, latido de punta, el frémito táctil, roces pericárdicos, que pueden implicar problemas cardíacos. Valoramos los pulsos periféricos, los pulsos centrales, llenado capilar. A la ocultación, valorar soplos, sus características e intensidad. Tienen un tema de soplo, valoración de los soplos, por tanto no hay que hablar más. Respiratorio, forma y circunferencia del tórax. Recuerden que la forma del tórax es fundamental para mantener una buena respiración, una buena incursión respiratoria. Los movimientos costales, si hay tos, qué tipo de tos es, aspectos del esputo. Esto es en niños mayores porque los niños pequeños no echan esputo. No pueden, pues. No es que no producen, no pueden echarlo por la boca. Ocultación, frecuencia y profundidad de la respiración, valorar las características de los ruidos pulmonares, resonancia vocal y presencia o ausencia de otros ruidos, y percusión torácica, para ver matidez, timpanismo en el caso de respiratorio, matidez en otros lados. Esto es solo para ver un ejemplo de pectum excavatum, una malformación de la forma del tórax, y esto puede repercutir la excursión respiratoria. Este niño puede tener problemas o tal vez no, porque se adaptó. Y aquí pues los focos de ocultación, los 4 focos clásicos de ocultación. Esto es solo para ver fosas normales, fosas dilatadas. En el aleteo nasal, por ejemplo, se están aleteando, volando, pues, aleteando las fosas nasales. Por eso se llama aleteo nasal. Esto es solo para remarcar, un niño que se toca cada rato la nariz probablemente anda una rinitis alérgica. Bueno, puede ser gripe también, pues, pero el hecho es que tiene rinorrea profusa y es por eso que se bate la nariz constantemente.
De hecho, los alérgicos pueden hacer un surco. Arriba de la punta de la nariz se forma un surco. Y eso es un estigma alérgico, básicamente. Digestivo, valorar distensiones abdominales, generalizadas o focalizadas. Inspeccionar la piel del abdomen, cicatrices, tumoraciones, hernias, peristaltis de lucha, puntos dolorosos, masa, organomegalia, hernia. Y se valoran matidez y timpanismo. Aquí vemos una imagen de circulación colateral en la pared abdominal. Esta es una gran distensión abdominal. Estas distensiones así con circulación colateral, lo más seguro es que son por obstrucción hepática, de las venas hepáticas. O sea, es obstrucción portal o cirrosis hepática, puede ser también. O sea, que el drenaje hepático de regreso de sangre está obstruido. A diferencia de este edema, que este es un edema más de hilio paralítico o hasta de obstrucción intestinal. O sea, este tiene que ver con contenido luminal intestinal. Este tiene que ver con circulación. Este no tiene circulación colateral. Este sí tiene circulación colateral. Este no tiene circulación colateral. Este es un recién nacido que tiene problemas gastrointestinales, probablemente una enterocolitis necrotizante, que es una de las causas fundamentales de distensión abdominal. Y estas, pues, diversos tipos de hernias que no encontré una imagen de niño y por eso puse la clásica imagen. Creo que esta es de patología estructural y funcional esa imagen. Aparato locomotor, valorar postura, marcha, actitud. La cojera se puede percibir directamente. Podemos ver los zapatos ya si el niño camina, porque el desgaste de los zapatos nos dice indirectamente si hay anomalías o no. Extremidades, la simetría o presencia de asimetría, puntos dolorosos, estigma raquítico. Articulaciones, valorar color. Si no está roja, ¿verdad? Puede indicar artritis, el enrojecimiento articular, artritis infecciosa. Temperatura, normalmente la rodilla es fría, por ejemplo. Entonces, si hay artritis séptica, va a estar caliente. Y movilidad pasiva y activa. Para reflejar dolor. Maniobras de Barlow-Ortolani es para valorar luxación congénita de cadera, que se hacen de esta forma. Esta es la de Barlow, esta es la de Ortolani. Ven cómo la cabeza femoral se desplaza con esta maniobra de Barlow del acetábulo. Y con la de Ortolani igual. Se oye un chasquido al regresar, al hacer la de Ortolani, al hacer la apertura desde la rodilla de los miembros inferiores, se oye el chasquido donde pega la cabeza con el borde del acetábulo. En eso consisten esas maniobras y si son positivas, nos hacen diagnóstico de luxación congénita de cadera que se puede detectar desde que el niño nace, en el primer examen físico que se le hace al niño. Y este es la apariencia visual de una luxación congénita. En este caso, la cadera luxada es la de la izquierda. Columna, ver si hay deformidades como cifosis, que es la joroba, lordosis, que es la curvatura hacia adentro, escoliosis, es curvatura hacia los lados, mechones de pelo, que pueden indicar un quiste pilonidal o, más grave, una membrana bífida oculta. Esta no es oculta, este es un mielomeningocele. Mielomeningocele se llama cuando hay meninge y médula, o raíces nerviosas más bien, porque estas son raíces nerviosas más bien. Y aquí está la imagen de un mielomeningocele.
Se llama meningocele cuando no hay raíz. Solo está las meninges. Se llama meningocele. Sistema nervioso, nivel de conciencia, estado emocional, inteligencia, nervios craneales y la función cerebelosa la valoramos mediante pruebas de coordinación, como la prueba de dedo nariz. Le decimos al niño que se toque la nariz, la punta de la nariz con el dedo y vemos normalmente, lo normal es que si ustedes lo hacen, se toquen la nariz bien. El que tiene problema no se la va a tocar siempre la punta de la nariz. Se toca descoordinadamente. Talón mentón, o sea que lleve el talón hacia su barbilla. Un niño pequeño puede hacer eso, nosotros ya no podemos. Ataxia, nistagmus, signo de Romberg, que para valorar coordinación. Este es el signo de Romberg. Con los ojos cerrados, le dicen a la persona que se mantenga en esa posición. El vértigo paroxístico transitorio produce una maniobra de Romberg positiva. Yo tuve ese vértigo paroxístico y me pusieron a hacer eso. Y me iba de lado, pues, con los ojos cerrados. Una vez que abren los ojos ya no se van de lado. O se van para adelante y oscilan entre adelante y atrás cuando caminan punta talón. Función motora, valorar la masa muscular, la fuerza y el tono. Reflejos tendinosos profundos, por lo menos valorar bicipital, tricipital, rotuláneo y aquíleo. Superficiales, reflejos superficiales que son cutáneos, abdominal, cremastérico, plantar y glúteo. Aquí unas imágenes de reflejo plantar normal, en flexión, y reflejo anormal, que es el reflejo de Babinski, el anormal. Aquí el bicipital, tricipital, aquíleo. No sale el rotuliano, este es el rotuliano. Supinador. Las alteraciones de la columna cervical se valoran C5, motor, deltoide, reflejo, tendón del bíceps, sensación, ahí están los puntos. Y así cada nivel neurológico C7, C6, D1 tiene su valoración motora, reflejos. Hay un artículo en el aula virtual que aparece esto, cómo valorar el sistema nervioso. Genitales, ya estas son las últimas, presencia de secreciones, sangrado, la forma de los labios mayores, labios en general en las niñas, si hay laceraciones, la presencia de himen, pene, secreciones, laceraciones, fimosis, estrechez prepucial, es la fimosis, testículos descendidos que estén en las bolsas escrotales, a veces creemos que están y no están, uno por lo menos, el derecho, que es el que más frecuente, el más vago, que a veces se queda en el canal inguinal o no está totalmente descendido, lo peor que puede pasar es que esté en la cavidad abdominal. Hernias escrotales, inguinales, hidroceles, dolor, tumoraciones. Esto que ven a la derecha en esa imagen es una sinequia vulvar. No es nada grave. Esto simplemente ocurrió porque no le limpiaban a la niña pequeña el introito. Porque ustedes saben que en algunas familias, sobre todo rurales, es intocable, pues, la vulva de las niñas pequeñitas, ni la mama se las toca, por miedo a lesionarla. Entonces se va acumulando detritos, detritos de la piel misma, y secreciones, etcétera, que al final se pega y se pegan los labios mayores. Pero esto se soluciona fácil, haciendo tracción gentil y se abren esos labios mayores. No hay ningún problema. Y se le da la indicación a la madre, pues, de la higiene vulvar, que lo único que va a hacer es que no va a meter más allá de los labios mayores, pero sí hay que limpiar. Esto es imagen de hidroceles. La de la izquierda
Esto hidrocele es líquido en la túnica albuginea del escroto. Y la prueba para valorar si es líquido nada más, que no sea una hernia, por ejemplo, porque la hernia puede caer hasta ahí, la inguinal indirecta, es la prueba de transiluminación. Con un foco, si transilumina positivamente, es hidrocele. El hidrocele se espera que se reabsorbe ese líquido, se resuelve solo. Solamente que sea muy severo y que haga mucha presión, que tenga molestia o que haya recidiva, se hace cirugía. Y esta es una hernia umbilical y una hernia en el canal inguinal que sale del canal inguinal. Y luego identificación de los problemas, subjetivo, objetivo, avalúo, análisis o avalúo y planes. Y bueno, hay una, esto no me acuerdo si se lo dije ayer, creo que no. Es que yo creo que esta era la que daba de primero antes. Entonces hay una aula virtual donde tienen material de pediatría de 5º año. Pueden acceder como invitados con esta. De todos modos voy a verificar que sea esta, si no, pues se las actualizo a esa, pero debe ser que ya está actualizada. No sé si tienen una pregunta, duda, comentarios. Doctor, ¿cuál es el rango de edad que dijo que íbamos a tomar para diferenciar lactante menor de lactante mayor? El lactante menor, ya el lactante que cumple 6 meses es mayor. O sea, hasta los 5 meses es menor. Ya. Y de ahí hasta los 2 años, dijo, ¿verdad? Para ya definir el Sí, preescolar. en la práctica se hace hasta los 2 años. En cuanto a pubertad y adolescencia, se imbrican. Las dos, o sea, coinciden en determinado momento, en la mayor parte del tiempo. La pubertad es primero, la adolescencia comienza un poco después, pero se imbrican, como les digo, se encarama la adolescencia sobre la pubertad, porque la pubertad son los cambios físicos de crecimiento, pues, y sobre todo, no solo de crecimiento, sobre todo crecimiento sexual, órganos sexuales. Y la adolescencia se refiere a desarrollo, desarrollo psicosocial. Esa es la diferencia. Y se los digo porque a veces la gente confunde y piensa que son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes desde el punto de vista del contexto, pero en el tiempo son paralelas, casi paralelas, pues, porque como les dije, una comienza antes, que es la pubertad, y termina antes también, que es la pubertad. La adolescencia comienza un poquito después, o 1 o 2 años después de la pubertad, pero se encarama en la pubertad, por supuesto. Y luego termina variable incluso. Yo conozco adultos que todavía son adolescentes, porque adolescencia significa es el aprestamiento o preparación para ser un individuo adulto, pero desde el punto de vista psicosocial, no físico. ¿Ya? Desde el punto de vista de las relaciones en la comunidad, en el mundo, en la vivencia social. ¿Entendido? Ok, Sí, estamos. captado. Ok, ¿algo más? Entonces, nos vemos en investigación aplicada el próximo lunes y en las próximas clases. Ok, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.